Pero Satanás se levantó contra Israel, atacó a la nación de Israel, al pueblo de Dios. ¿Cómo logró este grupo terrorista a invadir al pueblo de Dios, teniendo la tecnología más avanzada del mundo? No hay manera de entrar y lograron hacerlo. Estamos a minutos de la venida del Señor. Ya estamos a la puerta. Las evidencias y las profecías que se están cumpliendo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Plática Juvenil, episodio número 49. Pepe, seguimos hablando sobre desenmascarando al enemigo. Así es. Y yo creo que lo que está sucediendo en estos tiempos, los acontecimientos en el Medio Oriente, con el grupo Hamas, los terroristas, Sí. atacando el pueblo de Dios, Así es. habla mucho del tema que vamos a estar hablando hoy. Y sin querer queriendo, Sí, ¿right? Se alineó todo y sabemos que es la perfecta voluntad de Dios de hablar sobre esto. Y cómo no hablar de esto, porque la palabra de Dios es relevante en todos los tiempos. Así es. Incluso dice la Biblia que la palabra de Dios nunca dejará de ser. Right? Cada palabra que sale de la boca de Dios cumplirá el propósito. Sí. Así que viendo yo en lo personal de lo que está sucediendo hasta la fecha, me alarma de ver cómo Dios ha permitido, y de eso vamos a invadir al pueblo de Dios, teniendo la tecnología más avanzada del mundo, teniendo lo que es en inglés se llama el Iron Dome, right? Sí, la cúpula de hierro. Una protección inmensa, no hay manera de entrar. Sí, claro. Y lograron hacerlo. Sí. Esto para mí es interesante porque veo cómo despertó al pueblo de Dios, a los judíos, a la gente que no cree en Dios, aquellos que ven la escatología como algo relevante y están midiendo a ver si ya estamos a minutos de la venida del Señor. Así es. Y de ver cómo las cosas se están juntando en lo personal, pues no sé tú, pero yo honestamente, uno lo lee en la palabra, pero cuando uno lo ve, like, wow. Es otra perspectiva. Es otra perspectiva totalmente diferente. Sí, yo pienso que en estos tiempos será como, como esas historias que nos contaban, ¿no? O que leemos una historia o una profecía en la Biblia y hoy nuestros ojos lo están viendo. Y obviamente esto no es para meter miedo, o sea, esto no es para decir, para que la gente tenga miedo, pero es para crear conciencia de que el tiempo en realidad, en este tiempo, se está cortando, ya estamos a la puerta. Esto se viene diciendo por años, ¿verdad? Pero ahora las evidencias y las profecías que se están cumpliendo, las evidencias son las que predican por sí solas ahora en este tiempo. Y es bueno nosotros hablar de esto porque el tema que estamos hablando, como dices tú, es desenmascarando al enemigo, pues precisamente esto es desenmascarar al enemigo, porque hay muchas personas que están como a lo mejor pasivas en el aspecto de que están en una zona de confort donde ellos no han despertado a esta gran realidad. Y más que nada nosotros la responsabilidad como pueblo de Dios es decirle a esas personas, hey, el tiempo está cerca. Ya no me creas a mí, ve las noticias, ve lo que está pasando con el pueblo de Israel, porque si uno quiere ver cuándo viene el Señor, que uno nunca va a saber, ¿verdad? Pero digo, cuando el reloj de Dios es el pueblo de Israel. Y lo que estamos viendo ahora es el reloj avanzando más rápido que, 10 años, 5 años atrás. Siempre ha avanzado, pero hoy estamos viendo profecías que ¿cuándo nos íbamos a ver, Nathan, que el pueblo de Israel hubiera sido atacado por un grupo que no tiene la misma tecnología, que no tiene las mismas cosas que Israel, y penetraron las fronteras de Israel, penetraron esa cúpula de hierro que es impenetrable, básicamente, pero estamos viendo, y todo lo que me apunta a mí es de que muchas veces Dios permite esas cosas para para despertar a su pueblo. Y es el tema de hoy, para aquellos que nos ven. Bienvenidos nuevamente a Plática Juvenil. Estamos hablando sobre Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y cómo se levanta y usa cualquier organización, cualquier persona, para atacar al pueblo de Dios. Así que antes de entrar de lleno en esto, quiero animarles, suscríbase a nuestro canal de YouTube, síganos en las redes sociales, sea parte de la
comunidad Plática Juvenil. Así que, Pepe, es algo que yo he escuchado muchas interpretaciones y sé que muchos se refieren para atrás a la pandemia, ¿right? Sí. Y entiendo muy bien que ya pasamos la pandemia, pero quiero hacer un punto que es relevante a lo que está aconteciendo ahorita. Sí. Porque también no te olvides, todavía está en guerra Rusia con Ucrania. Ucrania, sí, claro. Eso sigue. Y a veces pensamos que las cosas suceden nomás porque sí. Uh-huh. Y el enemigo se levanta sin que Dios lo permita. Exacto. A veces creemos que el COVID-19 sucedió nomás porque sí. No, Dios lo permitió. Claro. Y en mi opinión, viendo de acuerdo a la palabra de Dios, Dios lo permitió primeramente para purificar a su iglesia. Sí. Porque Dios siempre se va a guiar con su iglesia amada. Así es. Siempre va a buscar la manera de purificarla. Así es. Porque su tiempo se acerca. Uh-huh. El día de su venida está cerca y para recibir una iglesia sin mancha, sin arruga, uh-huh, santa, sí, tiene que pasar persecución, enfermedades, tiene que pasar cosas difíciles para purificar a su pueblo. Sí, así es. Y ahora viendo cómo Dios permitió, ¿ok? Y vamos a usar esa palabra bastante. Sí. Vamos a ver 2 ejemplos. Uno con el rey David, sí, y uno con Job. Sí. Donde Dios tomó una decisión con respecto de cada persona y sus decisiones, ¿right? Uh-huh, sí. Pero lo que me llama la atención es con lo que está sucediendo en el Medio Oriente con Israel. Dios permitió este ataque. Sí. Para alarmar al pueblo judío. Sí. Sí. Yo honestamente, y uno tiene que tener cuidado, obviamente, a quién escucha y qué información recibe, pero claro, yo vi un video donde, en un día tan santo, donde empezó la guerra, sí, que fue el 7 de octubre, donde en el desierto se hacía una fiesta, sí, que en ese día específicamente, en el calendario judío, se celebra la celebración de la Torá, de la Biblia, sí, de la palabra, sí, de Dios. Sí. Y todo el pueblo judío celebraba las escrituras de Moisés, la, sí, Torá, al pueblo judío. Uh-huh. Y este grupo, en vez de reverenciar la palabra de Dios y de respetar las cosas de Dios y tomar ese tiempo serio, se fueron al desierto a hacer una fiesta, sí, donde hubo drogas, donde hubo alcohol. Y ahí está en las redes sociales ese video, sí, y es... Yo lo verifiqué y es cierto que, sí, que esto sucedió. Y se puede ver en el video donde se ve el video, los puntitos negros, sí, donde se acerca el enemigo, sí, y secuestra. Sí. Creo que 150 y hizo un desastre el enemigo. Sí. Esas cosas no suceden nomás porque sí. Uh-huh. Dios permite ciertas cosas, sí, para despertar al pueblo de Dios. Claro. Despertar al pueblo judío. Uh-huh. Para traer juicio, para traer lo que es orden, sí, cuando claro, el desorden ya está demasiado ya grande. Sí. Y tenemos que nosotros abrir los ojos y ver, como dices, el reloj profético de Dios, sí, el tiempo perfecto de Dios, el Cairo de Dios. Nosotros nos movemos por el cronos, el tiempo del día a día, pero el Cairo de Dios, el tiempo de Dios siempre es perfecto, Pepe. Sí, siempre. Pero nosotros a veces tomamos eso a la ligera y tomamos decisiones, ¿no? Sí. Y hablando de Satanás, el que nos acusa, el que viene a ser nuestro enemigo, uh-huh, el enemigo de nuestras almas, él buscará la forma de incitarnos a rebelarnos contra Dios. Así es. A tomar decisiones en contra de la voluntad de Dios y hacer cosas que se ven inocentes, pero en verdad estamos poniendo a Dios a un lado. Sí. Su palabra, su instrucción, a lo que Él de antemano nos dijo. Sí. Y nos rebelamos y el enemigo se sale con la suya. Así es. Y algo que usa mucho el enemigo, hablando del tiempo, precisamente es el tiempo de los creyentes. Vamos, estaba el pueblo de Israel festejando una fiesta muy sagrada para ellos, una fiesta muy santa para ellos, consagrándose, pero también había otra persona, otro grupo de personas que se salieron de ese tiempo, de eso que ellos están celebrando. Y es ahí donde el enemigo veo que ha ganado mucha ventaja, Nathan, en el aspecto de que ha ganado el tiempo de las personas. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que Dios nunca puede ser burlado. No hay nada que a Dios se le pueda escapar. Y Dios es Dios
y Él sigue siendo Dios. So, quiere decir que para ti, para mí, Dios algún día va a tener que tratar con nosotros. Sea quien seas. Para Dios no hay distinción porque vemos que Dios hizo un pacto con nosotros. Y desde ese pacto, cuando nosotros hacemos ese pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser corregidos y vamos a ser nosotros llamados por Dios a cuentas, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención que el pueblo judío estaba de alguna manera como vemos distraído. Distraído totalmente, y el enemigo es astuto, que él supo, del grupo terrorista jamás supo cuándo atacar, cuando estaban, aunque tenían la mejor tecnología y todo, pero se distrajeron un poco. Y ahí es donde yo veo que el enemigo usa tanto nuestro tiempo, usa tanto nuestras distracciones que nos sacan del tiempo de Dios para ver los tiempos que estamos nosotros viendo enfrente de nosotros, y ahí es ahí donde se mete. Y es lamentable lo que pasó con el pueblo de Israel, porque vemos que hubo mucha gente inocente y ha habido mucha muerte y todo eso, pero precisamente hay veces que nosotros tenemos que ver para poder creer. Y eso es lo que me imagino que a Dios tiene que tratar mucho con nosotros, porque muchas veces nosotros somos de las personas que tenemos que ver casi al enemigo haciendo sus estragos para poder creer. Pero cuando nos conectamos al tiempo de Dios, a ese tiempo que Dios aprendemos a ver de la perspectiva espiritual de Dios, vamos a poder desenmascarar al enemigo y saber que el enemigo está haciendo de las suyas con el pueblo, de Dios, y no nomás con ellos, pero también con la gente que está de alguna manera cegada por el enemigo. Y vemos que está destruyendo las vidas de las personas. Por ejemplo, ese video que dices tú, precisamente yo lo vi, y si tú te fijas, los jóvenes estaban según aparentemente pasando un buen tiempo, cuando de repente pasó todo eso. Ahora, yo me imagino en la mente de ellos, ¿no? Para ponerlo un poco práctico, ¿qué pasaría en la cabeza de esos jóvenes, de esas personas que de alguna manera estaban pasando un buen tiempo, pero sabían que era una fiesta muy sagrada para el pueblo judío, y ahora estaban pasando por todo eso? Me imagino que tiene que haber un trato de Dios con ellos y con nosotros para decir, ¿sabes qué? Hey, tenemos que desenmascarar al enemigo. Me gusta que mencionaste que eran jóvenes. Sí. Y en ese video la mayoría, a lo que yo vi, eran jóvenes. Sí. Dice la Biblia en el libro de Jueces, tú lo sabes, que hubo un tiempo después de Josué que se levantó una generación que no conoció a Dios. Sí. Y no conoció los milagros, las obras que Dios hacía. Y eso me duele el corazón, porque eso yo lo estaba viendo cuando yo lo vi. Es lo primero que se me vino a la mente. Que en vez de adorar al Dios Jehová Todopoderoso, al único verdadero Dios, en ese mismo video, si tú lo ves, si estamos hablando mucho de ese video, pero es algo... Es que es sorprendente. De ver cómo había una estatua de un Dios... Sí. de lo pagano, que... Pagano, right? Hindú. Yeah. Y eso es lo que se mueve hoy en Estados Unidos. La mayoría de las cosas, la nueva era, viene de esos lugares. Yes. Y eso es alarmante, porque la mayoría de nuestros hijos, nuestros jóvenes, son seducidos a creer todo eso. Exactamente. Y hablando de Satanás, el enemigo de nuestras almas, si no puede atacar a los padres, va a atacar a los hijos. Y sí, claro. Y va a sembrar ignorancia, va a sembrar lo que es rebeldía, va a sembrar en ellos tanta cosa para distraerlos, para desubicarlos. Y el enemigo se va a aprovechar de la ignorancia. Incluso dice la Biblia que mi pueblo perece. En Oseas habla de esto. En Oseas habla cómo el pueblo de Dios perece por falta de entendimiento. Así es. Es lo que estoy viendo en esta próxima generación, Pepe. Y me da lástima, y eso me da a mí con más ganas seguir haciendo, no nomás plática juvenil, pero trabajando con esta próxima generación y tratando de ser voz de alerta. Así es. De ser una atalaya para, no nomás los jóvenes, para los padres, para que vean los peligros, porque ahorita es allá en el Medio Oriente, en Israel, pero
esto está sucediendo en el pueblo de Dios. Nosotros, los gentiles, que a veces hacemos y servimos a Dios, ganamos almas y hacemos lo que estamos haciendo para Dios, y nuestros hijos están adorando a otros dioses, a otros dioses paganos, y ellos están en peligro a ser secuestrados, entre comillas, por el enemigo. Dice la Biblia en los Salmos que creo que fue David el que dijo, saca mi alma de esta cárcel. Así se ha levantado una generación que el enemigo ha logrado, ¿no? Encerrarlos en la cárcel. El alma de ellos, por eso depresión, ansiedad, por eso los niveles de suicidio, por eso no hay una sana identidad en ellos. Exactamente. No saben quiénes son en el Señor. Por eso me llama la atención el primer ejemplo que vamos a hablar ahorita. En Primera de Crónicas vemos en el capítulo 21, Pepe, habla como el rey David está reinando. Recuerda, es el dulce cantor de Israel, el rey que era conforme al corazón de Dios, y Dios lo respalda, lo usa. Right? Él amaba a Dios, pero llega un momento donde entra el descuido, donde entra el deseo de quedar bien con la gente. Right? Y el enemigo nos estudia, nos conoce. Él es el enemigo de nuestras almas, y dice la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1, pero Satanás, dice, pero Satanás se levantó contra Israel. Se levantó contra Israel, no tanto con David, pero contra Israel. Pero David es el rey. Él es la cabeza. Sí, claro. Él representa el liderazgo en Israel. Y dice que Satanás se levantó contra la nación de Israel. E incitó a David. Se levantó y sedujo a David, right? ¿Pero a quién? ¿A quién? Al hombre conforme al corazón de Dios. Y era David. Era David. Y lo hizo, lo logró Satanás. Se descuidó por un momento, dice la Biblia, que incitó a David a que hiciese censo de Israel. Yo incluso antes de grabar, yo me puse a verlo y yo te pregunté, bueno, no sé si yo lo estoy viendo mal o tú cuéntame lo que tú interpretas del capítulo, porque a veces esto se mira inocente. Claro. El rey tiene todo su derecho de levantar un censo, de ver quién está en su pueblo. Sí, claro. Cuántos guerreros, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos jóvenes. Él, en otras palabras, quiso saber a quiénes está gobernando. Correcto. Pero Dios le dijo, confía en mí. Yo te voy a dirigir. No levantes censo. No les des voz al pueblo. Porque el momento que tú empieces a hacer censo, ¿qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Cuántos? Y empieza a agarrar información que Dios nunca quiso. Exacto. El corazón del rey, muy fácil, se va a ir con el pueblo. Exacto. Más que a Dios. Sí, totalmente. Y ahí a veces erramos nosotros como líderes. Erramos porque, recuerda, Pepe, atacó a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Una decisión. Y una decisión de David, el rey, el que dirigía las decisiones en el pueblo de Dios, tomó una decisión incorrecta, y dice la Biblia ahí en el verso 8. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Right? Por una decisión del rey, afectó al pueblo de Israel. No dice que hirió a David. Right? No. Y eso para mí, eso me duele en lo personal, porque como padre, me duele más si hieres a mi hijo que a mí. Yo prefiero, mira, házmelo a mí. A mí, dame a mí. Pero no a mi hijo. Exacto. Y aquí vemos que en vez de herir a David, hirió al pueblo de Israel por la mala decisión de David. Exacto. Y luego dice, entonces dijo David a Dios. Right? Porque esto es lo que separaba a David a los demás. Sí, totalmente. He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Right? Él reconoció, pero el daño ya fue hecho. Sí, claro. El daño ya fue hecho. Y la razón que comparto esto, Pepe, es porque
tenemos que ver en estos tiempos que no nomás el enemigo es nuestro enemigo, right? Pero él nos va a incitar a tomar decisiones que nos va a afectar a todos. Exacto. A los hijos, incluso dice la Biblia que hay maldiciones que afectan a la tercera y cuarta generación. Sí, así es. Cuando nosotros tomamos esto a la ligera y creemos que podemos hacer lo que queramos hacer, y repito, lo que está sucediendo en Israel es juicio de Dios. Sí. Y eso yo me paro firme en eso porque veo la palabra de Dios como Dios ha permitido desde Éxodo de dejar que el pueblo, los egipcios, tomara ventaja de los judíos. Dios los saca de Egipto, right? Les da una tierra que fluye leche y miel, los libera, pero ellos de ese punto sufren en desierto, sufren en tierras lejanas. Cuando los de Babilonia van y los toman cautivos. Right? Vemos desde el Antiguo Testamento que siempre el enemigo aflige al pueblo de Dios. Sí. Y es por rebeldía, es porque se desubican, es porque dejan de ver esto, que Dios debe de ser servido en cada generación, en todo tiempo, y cuando uno erra, se tiene que arrepentir. Sí, claro, claro. Y como decías, algo que separaba, y eso es lo que yo, wow, cuando oigo la historia de David completa, fue un hombre lleno de errores, lleno de errores. Pero cuando tú ves, me imagino el enemigo riéndose, cuando David comete la decisión de censar al pueblo, y que aún David, se arrepintió, Dios lo perdonó y todo, ¿verdad? Pero como dices tú, el daño ya estaba hecho. Yo veo al enemigo riéndose, ¿no? Tomando ventaja de eso que pasó, porque el pueblo de Israel fue afectado. Dios hirió al pueblo de Israel. Y esto lo hemos visto por tanto tiempo, que Dios siempre ha permitido, desde, como dices tú, desde el que están en la esclavitud hasta que están en el desierto por 40 años. Siempre Dios estuvo al frente con ellos, pero también Dios se encargó de siempre ver por su pueblo. Pero llegaba un momento en el cual Dios ya veía que era demasiado y permitía estas cosas. Por ejemplo, la decisión también de Moisés de pegarle a la roca. Era algo que era el libertador de Israel y todo, pero aún Dios no le permitió poseer esa tierra. Que honestamente yo por años luchaba con eso, Pepe. Sí. ¿Por qué es Dios así? Ay, porque hay cosas en la palabra que uno, si es honesto, no le gusta. Sí, no. Es que uno fácil puede desesperarse y cree, ok, pues ¿quién va a poder? Sí. ¿Quién va a poder? Pero Dios le dijo, háblale a la roca. Sí. Y en su momento de frustración, de coraje, le pegó. Una decisión, neta. Una sola decisión fue que, por tomar esa decisión, no poseyó la tierra. Y ahí es donde yo vuelvo y repito, Dios nunca puede ser burlado. El pueblo de Israel ha sido por siempre, ha sido un pueblo que siempre Dios lo ha defendido y lo seguirá defendiendo, pero también el pueblo de Israel siempre así, Dios los llamaba a cuentas, o Dios les llamaba la atención precisamente permitiendo que los hirieran. Y es lo que hemos visto. Esto ya ha pasado por años, pero aquí el tema es de que nosotros también estamos en la picture. ¿Por qué? Porque lo que le pasa a Israel indirectamente nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque vemos el reloj, como decimos, de Dios moviéndose rápido. Y entonces es ahí donde yo siempre digo, tenemos que de alguna manera, vemos a David que se arrepintió y todo, pero siguieron las consecuencias. Y eso es lo que tenemos que nosotros ver, que el enemigo sabe a quién atacar. En este caso, atacó a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y era líder. Y obviamente nos va a atacar a nosotros. A nosotros, ¿por qué? Porque Él sabe que si nosotros somos engañados,
nuestra generación va a ser afectada. Y entonces viene un ciclo que no se rompe hasta que nosotros comprendemos. Porque fíjate, la bendición de nosotros, Nathan, eso es lo que tú y yo y los que nos están viendo tenemos que darle gracias a Dios por esta bendición, porque estamos en la gracia. Porque ahora no es como Moisés o como David. Ahora, cuando tú te arrepientes de corazón y que tienes un corazón contrito y humillado y le dices, perdóname, esas maldiciones se rompen. Amen. Esas maldiciones en contra de los hijos de las personas se rompen. Y esa es por eso vemos que tanta gente, tantos líderes son atacados en nosotros como hermanos en la iglesia, porque el enemigo no descansa, él bombardea nuestra mente, porque él sabe que cuando nosotros nos comprometemos con la palabra de Dios y con Dios, esas maldiciones se rompen y nuestros hijos son libres. Y entonces él por eso siempre, él no descansa, siempre está. Por eso dice la palabra de Dios. Llega un momento en el que él para. Dice la palabra de Dios que el enemigo siempre va a estar, pero resistir. Y él huirá de vosotros. Así porque es. llega un momento en el cual, cuando tú resistes, tú espiritualmente agarras, te impregna una autoridad del Señor, que tú mismo reprendes al enemigo y no va a poder. Y tus hijos, nadie los va a poder tocar. El problema es que nosotros jugamos con esto. El problema es que nosotros le damos lugar de cosas insignificantes. Vamos, como lo que vimos de a lo mejor el Dios que tenían ahí. Para ellos a lo mejor era algo bueno, algo una estatua, inocente, un adorno, lo que tú quieras. Pero esas cosas son las que nosotros tenemos que tener cuenta, porque muchas veces son cosas que el enemigo infiltra para que nosotros o nuestros hijos la adoren o las vean, y por medio de eso entran esas maldiciones. Y es muy importante de mencionar esto, Pepe, que la razón que estamos hablando de la nación de Israel, dice la Biblia que en Génesis Dios hizo un pacto perpetuo con el patriarca Abraham. Y se bendecirá a aquellos que te bendigan. Amén. Y maldeciré a aquellos que te maldicen. O sea, Dios iba a bendecir a la nación de Israel perpetuamente. Y lo increíble es que por medio de Jesús, dice la palabra, que nosotros ahora tenemos acceso a la promesa de Abraham. Así que como pueblo de Dios, el Israel espiritual, tenemos que clamar por la nación. La nación de Israel, porque aún Dios tiene un propósito con ellos. Dios va a tratar muy severamente. Incluso dice la Biblia en Apocalipsis que después del rapto, en la gran tribulación, Dios va a tratar muy fuerte con la nación de Israel, aquellos que se quedaron y se rehúsan creer que Jesús es el Mesías. Así que Dios tiene un plan con la nación de Israel, y tiene que suceder estas cosas aún. Porque también van a haber aquellos que van a decir, pues, ¿qué cuando se levantó Hitler? Y hubo tantos millones judíos que murieron. En esos tiempos la gente pensaba, no, pues ya Cristo va a venir, right? Y yo me pongo en esos zapatos y quizá yo también pensaría lo mismo. Pero lo que vemos ahora es, como mencionaste, este grupo pequeño de Hamas, un grupo terrorista, hizo algo que automáticamente insinúa que hay otras naciones atrás. Porque no nomás es Hamas, son otras naciones que vienen a apoyar a este grupo. Y ahí vemos proféticamente cuando las naciones se levantan en contra de Israel y viene nuestro maestro. Y veo a lo que yo no he entrado de lleno, pero a lo que veo, no sé qué decisión vaya a tomar Estados Unidos, right? Pero como veo, va cambiando el papel y parece ser que la gente se está yendo más en contra de Israel y pintándolos como enemigos porque se están defendiendo, tienen todo derecho a defenderse, pero ahora ellos son los malos, right? O sea, bíblicamente vemos que todos se van a levantar en contra de Israel y es cuando viene nuestro Señor y Salvador. No sabemos cuándo. Right? Nadie sabe el día ni la hora, pero lo que sí sabemos
es que está bien cerquita, Sí, Pepe, right? sí. Y eso debería de alarmarnos y nosotros buscar la paz con todos y la santidad. Sí. Sin la cual nadie va a ver a Dios. Nada. Right? Por eso, eso es algo que no es un mito, es un estilo de vida. Sí. Es algo que uno tiene que adoptar y buscar la manera, porque cuando estamos en desacuerdo, en desunión y no hay paz, el enemigo, el enemigo de nuestra alma nos va a dividir. Exactamente. Right? Nos va a hacer nosotros como enemigos y vamos a perder muchas bendiciones. Claro. Y una de ellas es la comunión con el Espíritu Santo. Sí. Right? Y la santidad que Dios quiere que crezca. Sí. La santidad crece a través de la persecución, a través de las cosas negativas. Sí. Para hacernos más como Cristo. Así es. Right? Así que vimos a David, pero ahora vemos otro personaje llamado Job en la Biblia. Right? La mayoría de los sabemos. Job capítulo 1, verso 6. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Right? Y los rabinos, los eruditos, creen firmemente que Job, la carta de sabiduría, en mucha manera fue escrita antes de Génesis. Es algo que es el libro más viejo, ¿no? Más viejo. Right? Sí. Para mí es extraordinario de ver. Sí. Pero vemos que este libro tiene mucha sabiduría. Sí. Y esa sabiduría se ve en la vida de Job. Sí. Pero vemos cómo empieza. Empieza con los hijos de Dios. Sí. Y entre los cuales vino también Satanás. ¿Right? Y dijo Jehová a Satanás, verso 7. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y luego, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y aquí viene lo interesante, verso 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, era un hombre muy próspero, una persona muy bendecida. Sí. Pero extiende, verso 11, ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Wow. Y luego dijo Dios a Satanás: y aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Así que vemos aquí un ejemplo donde Satanás busca la manera de acusar a Job. Sí. Y le dice la razón en que te sirve y te ama y todo, es porque lo bendices, tienes una cerca, tienes un vallado de protección sobre su vida, su familia, su trabajo, sus bienes, todo. Sí. Así que él te sirve por beneficio. Pero lo que Satanás le dijo, que quita ese vallado, deja que yo venga y lo afecte, y vas a ver que él va a blasfemar. Y Dios lo permitió. Es algo que mucha gente se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que Satanás haga sus estragos en el mundo? Sí. ¿Por qué Dios permite que gente buena, gente perfecta, como dice la Biblia, que Job fue una persona perfecta y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? ¿Por qué Dios permite eso? Y a veces se nos olvida que ciertamente el enemigo es el acusador, el enemigo de nuestras almas. Pero Dios lo usa para purificarnos. Sí, totalmente. Para tratar con nosotros. Sí. Para mostrar cuánta fe tenemos en Él. Tengamos o no, estaremos dispuestos de servir a Dios, de amar a Dios. Sí. De realmente ponerlo a Él primero. Sí. Es lo que para mí en lo personal, Pepe, son cosas que le pido a Dios que me dé la valentía, las fuerzas, cuando venga el día malo, cuando venga el día de la prueba, porque para Job le llegó el día malo. Sí, claro. Dice que perdió todo en un día. Yes. Lo que más amaba, los hijos, los bienes, todo lo demás lo perdió. Sí. Incluso su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Los que él amaba tanto fallecieron. Sí. O le dieron la espalda. Incluso los amigos de Job
lo condenaron. Se fueron, lo condenaron y se sentaron con él, estuvieron con él, pero lo condenaron, no vieron lo que Dios estaba haciendo atrás de la escena. Y eso me deja entender, Pepe, que tenemos que nosotros mirar eso como una bendición. Ciertamente tenemos un vallado de protección, pero tenemos que tener cuidado. Sí. Porque Job no maldijo a Dios. Sí. Ciertamente tuvo sus preguntas al fin, porque dice la Biblia que dialogó y en su frustración no supo el por qué, e incluso él quiso mejor, morirse. Sí, claro. Pero aún en el proceso Dios lo fortaleció. Sí. Y le regresó doble. Sí. Y eso en estos tiempos es importante de agarrarnos de esa palabra, porque van a haber momentos difíciles. Sí. Ahorita es en Israel. Mañana puede ser en Estados Unidos. Sí. Mañana puede ser en Guatemala. ¿Tú viste lo que sucedió en Guatemala hace poco? Sí, sí. Y oramos por Guatemala y por la gente de Guatemala. En México hay tragedias que pasan por todo el mundo. Sí. Uno se despierta y ve lo que está sucediendo en el mundo y se alarma a veces. Sí. Y tenemos que pedir a Dios misericordia y fortaleza, porque cuando vienen estos tiempos difíciles tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios y de las promesas de Dios, Pepe. Así es. Y obviamente la historia de Job es una historia que yo creo que para todos es una gran historia de gran inspiración, ¿no? Porque nos deja saber cómo Job era un hombre recto, pero también no era vulnerable a esas cosas también. O sea que Dios nunca permitió que le pasara nada. Mismo Satanás vino y le pidió permiso para entrar. Yeah. Quita lo que tienes o la protección que tienes para que yo pueda hacer eso. So, nos deja saber que Dios siempre está con nosotros. Y que muchas cosas que nosotros pasamos y que muchas cosas que se levantan contra de nosotros, adversidades, cosas, Dios las permite siempre para demostrarnos a nosotros algo. Siempre para crecer. El enemigo muchas veces levanta cosas, muchas veces levanta argumentos de nosotros delante de Dios cuando nosotros le otorgamos esos argumentos. Yo siempre lo que le pido a Dios es de que si hay un argumento de mí delante del cielo, perdóname, destrúyelo, porque nosotros no sabemos cuándo llegue el día malo, pero debemos de estar seguros que cuando llegue ese día malo o cuando llegue un problema o algo, Dios lo ha permitido. Y que Dios nos va a mostrar entre esas cosas, siempre va a haber una enseñanza de parte de Dios. Y obviamente se dice fácil, porque pasarlo es otra cosa. Pero yo veo a Job que en su humanidad muchas veces, la verdad, muchas veces hemos dicho, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Si voy tan bien, espiritualmente estoy ahí, y estoy sirviéndote y cosas así. Bueno, precisamente hay veces que nosotros tenemos que volver a la Biblia, Nathan, y saber que el enemigo no duerme, saber que el enemigo siempre bombardea nuestra vida para que nosotros podamos un día decir, ¿sabes qué? Necesito estar a la defensiva, porque eso es lo que el pueblo de Dios se ha quedado dormido, de que vamos a la iglesia o vamos y hacemos cosas pero sin un compromiso. Yeah. Y el compromiso es lo que te hace a ti tener ese vallado. Cuando alguien está comprometido con Dios, tengan o no tengan, sea poco, sea mucho, Dios siempre va a salir por nosotros. Dios siempre va a salir al frente con nosotros. Yo me recuerdo un testimonio muy, muy grande de un gran hombre de Dios que bendijo a muchas personas. Le matan a su hija. Y este hombre, en vez de ir y a lo mejor maldecirlo o a lo mejor irle a preguntar a Dios qué pasa o cosas, Dios le habla y le dice, esa persona que hirió a tu hija, que la mató, te lo tienes que ganar. Y va a ser, de ahora en adelante, va a ser tu misión, ganarte a esa persona. Y obviamente él... Imagínate, Nathan, eso. Yeah. Es que muchas veces nosotros no sabemos cómo
como lo que va a venir, pero sí lo que sabemos que todas las cosas, dice la palabra de Dios, nos ayudarán para bien. ¿Ok? El enemigo levanta cosas no sabiendo que Dios permite para nuestro beneficio, para que nosotros podamos ser enseñados y de alguna manera entrenados en la palabra de Dios por Dios. Y eso es lo que a veces se nos olvida. No es bueno, no es bonito pasar por adversidades, pero tenemos que saber cómo el enemigo trabaja. Algo que me llama la atención de Israel, volviendo al tema de Israel, es de que el enemigo encontró su lado vulnerable. Y las naciones están viendo. Y saben que Israel es vulnerable. Y sabe el enemigo que Israel es vulnerable cuando el enemigo se mete y los distrae. Entonces, si nosotros sabemos cómo opera el enemigo y sabemos que hemos caído en un error o caído en algo, bueno, precisamente en esas cosas pedirle a Dios que nos haga fuertes. Te aseguro que Israel, por mientras ahorita, va a ser muy difícil para que lo agarren con las manos cruzadas, como lo agarraron esta vez. Y yo te aseguro que van a reforzar todo. Así tenemos que ser nosotros, reforzar nuestro espíritu, reforzar nuestra vida espiritual para cuando venga, porque van a venir, va a venir, eso es irrevocable, que el enemigo siempre se va a levantar en contra de nosotros. Y viendo que él conoce el tiempo de Dios, ahora con más ganas el enemigo está levantando tantas cosas para que nosotros podamos estar en nuestro lado vulnerable y caer. Tenemos que nosotros agarrarnos de la palabra de Dios, agarrarnos de, precisamente, me atrevo a decir, de estos programas para nosotros desenmascarar al enemigo y saber que, hey, yo no me acordaba de esto. Y así es como vamos desenmascarando al enemigo, escuchando palabra de Dios que nos recuerda, hey, ten cuidado con esto, porque Dios siempre, algo que me llama la atención mucho de nuestro Dios, es de que Él siempre, antes de que venga una prueba, Él te pone un radar aquí, una alarma. Hey, tienes que orar por esto. O, hey, sientes de repente que tienes que orar. O sientes de repente que tienes que leer la palabra de Dios y todo eso. ¿Por qué? Porque Dios te va preparando. Porque Dios nunca va a permitirle a Satanás que nos toque algo que nosotros no podamos resistir. Y ahí, para concluir, vemos el paralelo entre el ejemplo de David levantando el censo, y vemos el ejemplo de Job. Vemos que David fue reprendido y sufrió las consecuencias cuando levantó un censo con el pueblo de Israel. O sea, quiso mejor darse al lado del pueblo y poner a Dios a un lado. Y vino consecuencias. Vemos con Job cuánto tiempo duró hablando con los amigos, que realmente no eran muy buenos amigos, que se diga, y lo mal aconsejaron, lo condenaron, y hubo mucha confusión. Sufrió las consecuencias en el momento de hablar tanto con los amigos, pero hasta que llegó Dios. Y aun cuando lo reprendió, Dios lo fortaleció. A lo que voy es que David también se arrepintió. Hablando con Dios se arrepintió y Dios lo restauró con el tiempo. Hubo las consecuencias, pero Dios lo restauró. A lo que voy es que cuando nosotros tomamos la iniciativa y hablamos con Dios, las cosas se van a arreglar. Dios nos va a restaurar, Dios nos va a dar claridad, Dios nos va a dar dirección, nos va a dar palabra profética, porque hablar de palabra profética no es algo súper espiritual, es algo que es lo que necesitamos. Que Dios nos revele los tiempos, el que estamos viviendo. Dios le revela a sus hijos, a sus siervos, aquellos que se esmeran a hacer la voluntad de Dios, les revela lo que está sucediendo. Y cuando nosotros entramos a la presencia de Dios buscando guianza en la oración, Dios nos respalda, Dios nos habla, Dios, como dicen, nos reforza, pero a la manera que Dios opera es cuando nosotros nos humillamos y hablamos con Dios. Él nos va a llenar de sabiduría, de consejo, de guianza, y en ese momento el enemigo puede hacer lo que quiera hacer. Es el enemigo de nuestras almas. Él puede hacer y deshacer. Pero si estamos conectados al cielo y estamos hablando con Dios, vamos a estar bien, Pepe. Él va a guardar nuestras almas. Dice la palabra
no temas al que solamente puede tomar tu cuerpo, matar el cuerpo físico. Teme a aquel que puede matar tu cuerpo y tu alma y enviarlos al infierno. Al lago de fuego, sí. O sea, Dios es el que tenemos a quien temer. Correcto. Si a Él nos humillamos y lo buscamos y pedimos misericordia, Dios es paciente, Dios es misericordioso y Él puede sanar nuestra tierra. Él puede tener misericordia. Y la responsabilidad de nosotros como el Israel espiritual es de clamar por Israel, dice la Biblia, de orar por la paz de Jerusalén, de orar por el pueblo de Dios. Y tenemos que no nomás orar por nosotros o por nuestros hijos, nuestros hogares, pero también tomar tiempo y hablar con Dios, de clamar por la paz de Israel. Que Dios tenga misericordia, que les dé sabiduría, que trate con ellos, aquellos que han endurecido sus corazones, que Dios trate con ellos, que los despierte, que vean la luz del Evangelio, que vean su necesidad de arrepentirse. Que Dios tenga misericordia, porque Dios ha permitido en 2 de Crónicas 7:14 de sanar esa tierra, de sanar lo que es la tierra de su pueblo cuando se humilla. Así que tenemos que nosotros tomar ese consejo de acuerdo a la palabra de Dios y clamar. Cuando desenmascaramos al enemigo no es suficiente, Pepe, porque lo podemos desenmascarar y quedarnos así. No, tenemos, como dice la Biblia, es ponernos la armadura de Dios y orar en el Espíritu. Así es. Orar en el Espíritu por el pueblo de Israel. Así es. Y yo creo que en estos tiempos tenemos que hacerlo y animamos a todos que nos miran, tomen este tiempo. Incluso después del programa, oren por la paz de Israel, la paz de Jerusalén, para que Dios tenga misericordia de su pueblo, que Dios tenga misericordia del pueblo de Dios, porque a nosotros se nos ha dado la revelación del Evangelio. Dios nos abrió los ojos y ahora servimos al Señor Jesús como Señor y Salvador y tenemos acceso a las promesas de Abraham, a las promesas de Israel, a las promesas que Dios le dio a la nación de Israel, y tenemos nosotros acceso a la vida eterna. Amén. Que importa. Así que les animo, ya estamos concluyendo esta serie de desenmascarando al enemigo. Vean realmente lo que Dios está haciendo atrás de la escena. Ciertamente el enemigo se ha levantado para hacer su maldad, pero aún Dios es Dios. Y Dios siempre tendrá la última palabra. Así que Dios los bendiga y nos vemos esta próxima semana con otra plática juvenil.